Escuchas Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero en el que cada obra artística nos deja pistas y matices para aprender sobre medicina veterinaria y ciencia animal. Lucerna es una ciudad acostumbrada a recibir visitantes. Cada año miles de personas recorren sus calles, cruzan sus famosos puentes de madera y contemplan el paisaje de montañas y lagos que ha convertido a esta ciudad suiza en uno de los destinos más reconocibles de Europa. Sin embargo, existe un rincón concreto donde ocurre algo curioso. Los turistas llegan hablando, haciendo fotografía y comentando lo que han visto durante el día. Pero al acercarse a ese lugar, muchas conversaciones se apagan de forma natural, no porque alguien imponga silencio, sino porque el entorno parece invitar a ello. Entre árboles centenarios y junto a un pequeño estanque aparece una pared de roca excavada directamente en la piedra. Allí, como si emergiera de la propia montaña, descansa una figura que lleva más de 2 siglos emocionando a quienes la contemplan. Es una imagen sencilla en apariencia, pero extraordinariamente poderosa. Un león yace recostado dentro de una cavidad tallada en la roca. Una lanza atraviesa su costado. Su cabeza descansa pesadamente sobre una de sus patas delanteras, y aun en sus últimos momentos, el animal parece proteger con el cuerpo un escudo que permanece junto a él. Lo que impresiona en esta escultura no es la violencia de la escena ni la espectacularidad del monumento. Lo que impresiona es la sensación de vulnerabilidad que transmite. No estamos ante un león rugiendo, ni cazando, ni dominando a sus enemigos. Tampoco ante una representación heroica de fuerza triunfante. Lo que vemos es un animal herido, un animal agotado, un animal que parece consciente de que se encuentra en su último instante y que aún así permanece fiel a aquello que protege. Esa combinación de fortaleza y fragilidad es precisamente lo que ha convertido al monumento en una de las obras más admiradas de Europa. A finales del siglo XIX, en 1880, el escritor estadounidense Mark Twain publicó una obra humorística y autobiográfica titulada Un vagabundo en el extranjero. En ella narra un viaje de 15 meses por Europa Central junto a su amigo ficticio Harris, mezclando sátira social con profundas reflexiones sobre el arte, la cultura y la historia del viejo continente. Durante su recorrido, hizo una parada en la ciudad suiza de Lucerna. Tras contemplar la escultura, escribió una frase que acabaría haciéndose célebre y que todavía hoy aparece citada en innumerables guías y artículos sobre la ciudad. Twain descubrió el monumento como el trozo de piedra más triste y conmovedor del mundo. La expresión puede parecer exagerada hasta que uno se encuentra frente a la obra. Entonces resulta fácil comprender lo que quiso decir, porque el escritor consiguió algo extraordinariamente difícil: transformar una masa de piedra en una emoción reconocible. No vemos simplemente un león, percibimos cansancio, sufrimiento, dignidad y quizás también percibimos algo más profundo, la sensación universal de pérdida que cualquier ser humano es capaz de reconocer, independientemente de su cultura o de su época. Lo más interesante es que el monumento no representa a un personaje famoso, ni una victoria militar, ni un acontecimiento glorioso. Representa a un animal, y sin embargo, pocas esculturas logran generar una respuesta emocional tan inmediata. Tal vez porque su autor entendió algo fundamental sobre la naturaleza humana. Antes incluso de comprender una historia, somos capaces de comprender una emoción. Y pocas emociones resultan tan universales como la compasión. Sin embargo, el león de Lucerna no nació como una reflexión sobre los animales. Tampoco fue concebido como una obra dedicada al sufrimiento o a la empatía. Detrás de esa mirada cansada y de esa herida tallada en la roca se esconde una historia muy concreta, marcada por la guerra, la lealtad y el sacrificio. Una historia que comenzó lejos de Suiza y que terminaría convirtiéndose en una de las esculturas más conmovedoras del mundo. Para comprender por qué un león herido descansa en una pared de roca en el corazón de Suiza, debemos alejarnos durante unos momentos de Lucerna y viajar hasta la Francia revolucionaria de finales del siglo XVIII. Nos encontramos en el año 1792.
La Revolución Francesa ha transformado profundamente el país. Las tensiones políticas y sociales se acumulan desde hace años, y el enfrentamiento entre la monarquía y los sectores revolucionarios se acerca a un punto de no retorno. El 10 de agosto, una multitud armada asalta el Palacio de las Tullerías, la residencia real en París. Lo que ocurre ese día marcará para siempre la memoria de Suiza. Entre los defensores del palacio se encuentran cientos de guardias suizos. Aunque hoy pueda resultar sorprendente, durante siglos fue habitual que soldados suizos sirvieran como tropas profesionales en distintos ejércitos europeos. Su disciplina, preparación y reputación de lealtad los habían convertido en una fuerza muy apreciada por numerosas monarquías. Aquella mañana, los guardias suizos quedaron atrapados en una situación imposible. En medio del caos revolucionario, muchos de ellos permanecieron en sus puestos, mientras la situación se volvía cada vez más desesperada. Cuando los combates terminaron, centenares habían muerto o serían ejecutados posteriormente. La derrota fue total. Y quizá ese sea uno de los aspectos más llamativos de la historia que hay detrás del monumento. La mayoría de los monumentos celebran victorias. Este recuerda una derrota. La mayoría glorifican conquistas. Este homenajea la fidelidad a un compromiso incluso cuando el resultado estaba perdido. Décadas después de aquellos acontecimientos, un oficial suizo llamado Karl Pfiffer von Altishofen, que había pertenecido al mismo cuerpo militar y que casualmente no se encontraba en París durante el asalto, impulsó la creación de un monumento para recordar a sus compañeros caídos. Su intención no era levantar una estatua militar más, quería construir algo capaz de transmitir el sacrificio y la tragedia que habían vivido aquellos hombres. Para ello, recurrió al prestigioso escultor danés Bertel Thorvaldsen, una de las grandes figuras artísticas de su tiempo. Thorvaldsen diseñó la obra, aunque la ejecución material recayó en el escultor suizo Lucas Ahon, quien entre 1820 y 1821 talló directamente la roca arenisca de Lucerna para dar forma al monumento que hoy conocemos. El resultado fue una decisión artística extraordinariamente inteligente. FIFA podría haber encargado la figura de un soldado, podría haber representado una batalla, podría haber inmortalizado un general. Sin embargo, eligieron un animal, un león, no porque los guardias fueran leones, sino porque durante siglos el león había simbolizado valores que la sociedad europea asociaba al honor, al coraje y a la lealtad. Pero lo verdaderamente brillante fue que no representaron al león victorioso que aparece en tantos escudos y banderas. Lo representaron herido, moribundo, agotado. Un símbolo de fuerza que se desvanece, un símbolo de valor que ha pagado un precio terrible. Y precisamente por eso la escultura sigue funcionando más de 200 años después, porque incluso quienes desconocen por completo la historia de los guardias suizos comprenden intuitivamente lo que están viendo. No hace falta conocer la Revolución Francesa, no hace falta saber quién fue Karl Pfiffer, ni siquiera hace falta leer la inscripción grabada en la roca. La imagen habla por sí sola, pero esa elección plantea una pregunta interesante. ¿Por qué un león? ¿Por qué un animal que ni siquiera forma parte de la fauna suiza terminó convirtiéndose en el símbolo perfecto para representar el sacrificio humano? Para responderla, tenemos que hablar de algo que acompaña a nuestra especie desde hace miles de años: la fascinación por los animales y los significados que hemos proyectado sobre ellos. Si preguntáramos a un grupo de personas qué animal asocian con la fuerza, el coraje o la nobleza, es muy probable que muchas respondieran lo mismo: el león. Resulta curioso porque durante la mayor parte de la historia europea, la inmensa mayoría de las personas jamás ha visto uno. No existían documentales, ni zoológicos modernos accesibles para la población general, ni fotografías. Para la mayoría de los habitantes del continente, el león era un animal conocido a través de los relatos, ilustraciones, esculturas, escudos heráldicos y tradiciones transmitidas durante generaciones. Y sin embargo, pocos animales han ocupado un lugar tan importante en el imaginario colectivo. Desde la antigüedad, el león fue asociado al poder,
Aparecen monumentos egipcios, en relatos clásicos, en símbolos religiosos y en los emblemas de numerosas monarquías europeas. Reyes, nobles y ejércitos adoptaron su imagen porque representaba cualidades que deseaban proyectar sobre sí mismos: valentía, autoridad, protección y dominio. Con el paso de los siglos, el animal real y el animal simbólico comenzaron a convivir. El león biológico seguía existiendo en África y algunas regiones de Asia, pero en la mente de millones de personas había surgido otro león distinto, un león construido por la cultura. Ese fenómeno resulta especialmente interesante cuando lo observamos desde una perspectiva relacionada con los animales. A menudo creemos que nuestra relación con ellos depende únicamente de lo que son. Sin embargo, también depende enormemente de lo que pensamos que representan. No vemos igual a un lobo que a un perro. No vemos igual a una paloma que a un águila. No vemos igual a una rata que a un caballo. Las diferencias biológicas existen, por supuesto, pero también existen siglos de símbolos, historias, miedos, admiraciones y prejuicios que influyen en nuestra forma de percibir a cada especie. El león es probablemente uno de los mejores ejemplos de ello. Cuando los responsables del monumento de Lucerna decidieron utilizar un león para representar a los guardias suizos, sabían perfectamente que el público comprendería el mensaje de forma inmediata. No necesitaban explicar el significado. El símbolo ya estaba instalado en la cultura europea. Pero lo verdaderamente brillante es que la escultura no muestra al león tal y como suele aparecer en esos símbolos tradicionales. No está erguido, no está rugiendo, no domina el espacio, no inspira miedo, inspira compasión, y ese pequeño cambio transforma completamente la obra, porque el escultor toma un animal asociado al poder y lo representa en un momento de vulnerabilidad. La fuerza sigue ahí, el cuerpo continúa siendo imponente, la melena mantiene su majestuosidad, pero todo eso aparece atravesado por una realidad inevitable: el sufrimiento. Es precisamente esa contradicción la que hace que la escultura resulte tan humana y quizás tan universal, porque todos entendemos la fortaleza, pero comprendemos aún mejor la fragilidad. Desde una perspectiva veterinaria, esta cuestión resulta especialmente interesante. A menudo hablamos de los animales desde sus características biológicas, su comportamiento o su papel en los ecosistemas. Sin embargo, también convivimos con las imágenes que las sociedades construyen sobre ellos. Algunos animales se convierten en símbolos de libertad, otros representan fidelidad, otros evocan inteligencia, peligro o resistencia, y esas ideas terminan influyendo en nuestra relación con ellos, en las decisiones que tomamos e incluso en las emociones que experimentamos cuando los observamos. El león de Lucerna nos recuerda que los animales no solo forman parte de la naturaleza, también forman parte de nuestra cultura, y pocas veces ambas dimensiones se unen de manera tan poderosa como en esta escultura. Porque si algo convierte a esta obra en algo más que un monumento histórico, no es únicamente lo que representa, es la forma en la que consigue transmitir una emoción. Y para entender cómo lo logra, debemos observar con atención a aquello que los veterinarios observan cada día: la postura, la expresión, el lenguaje silencioso del cuerpo. La mayoría de las personas que visitan el León de Lucerna experimentan una emoción antes incluso de comprender la historia que hay detrás del monumento. Perciben tristeza, perciben agotamiento, perciben sufrimiento y lo hacen de manera casi instantánea. Lo interesante es preguntarse por qué. Después de todo, estamos hablando de una escultura, una masa de roca inmóvil que no respira, no se mueve y no emite sonido alguno. Sin embargo, el cerebro humano interpreta inmediatamente que ese animal está herido y que se encuentra cerca de la muerte. La respuesta está en algo que veterinarios, biólogos y personas acostumbradas a trabajar con animales observan constantemente: el lenguaje corporal. Los animales no utilizan palabras para expresar dolor, miedo o agotamiento. Su comunicación se basa en la postura, el movimiento, la tensión muscular, la posición de la cabeza, la expresión facial y muchos otros detalles que a menudo pasan desapercibidos para quien no está acostumbrado a observarlos. Y precisamente ahí reside una de las grandes virtudes de esta escultura. Thorvaldsen y Ahorn
No representaron un león herido mediante grandes gestos dramáticos. No necesitaban hacerlo. Construyen la emoción a través de pequeños detalles anatómicos que cualquier observador reconoce de forma intuitiva. La cabeza aparece vencida hacia adelante. Los párpados parecen pesados. La musculatura no transmite tensión ni agresividad. El cuerpo descansa sobre la roca como si el esfuerzo de mantenerse erguido hubiera desaparecido. Incluso la posición de las patas transmite una sensación de rendición física más que de derrota moral. No vemos un animal vencido por cobardía, vemos a un animal agotado, y esa diferencia es fundamental, porque el sufrimiento físico tiene una expresión propia. Los veterinarios lo saben bien. Una gran parte de la medicina veterinaria consiste precisamente en interpretar señales que los animales no pueden verbalizar. Detectar cambios sutiles en la postura, en la mirada o en la forma de moverse puede ser tan importante como cualquier prueba diagnóstica. Por supuesto, sería un error afirmar que la escultura constituye una representación anatómicamente perfecta de un león real. No era ese el objetivo. El monumento pertenece al ámbito artístico y simbólico. Sin embargo, el escultor comprendió algo esencial. Para que el espectador creyera en el sufrimiento del animal, debía construir una postura corporal creíble. Y lo consiguió. Por eso la obra sigue emocionando incluso a personas que desconocen completamente el episodio histórico que conmemora. La emoción aparece antes que la explicación. La observación precede al conocimiento y en cierto modo eso también ocurre en la práctica veterinaria. Existe además otro aspecto especialmente interesante. A lo largo de la historia del arte, muchos animales han sido utilizados como simples adornos, elementos secundarios o símbolos abstractos. Sin embargo, en el león de Lucerna ocurre algo diferente. El animal no acompaña el mensaje, el animal es el mensaje. Toda la carga emocional de la obra descansa sobre su cuerpo. Si sustituyéramos el león por una figura humana, el monumento sería completamente distinto. Seguramente seguiría siendo conmovedor, pero perdería esa capacidad de comunicar de forma universal. Porque los seres humanos podemos pertenecer a países, ideologías, religiones o épocas distintas, pero todos comprendemos el significado de un animal herido. Esa comprensión parece formar parte de algo profundamente arraigado en nuestra especie. Durante miles de años hemos convivido con animales domésticos, animales de trabajo, animales salvajes y animales de compañía. Hemos aprendido a interpretar sus señales porque nuestra supervivencia dependió de ello durante mucho tiempo. Quizás por eso la escultura sigue funcionando 200 años después. No necesita traducción, no necesita contexto previo, no necesita conocimientos de historia. Basta con mirar y entender. Cuando Mark Twain describió el monumento como el trozo de piedra más triste y conmovedor del mundo, probablemente no estaba pensando en anatomía ni en comportamiento animal, pero sin saberlo estaba reconociendo algo que la obra consigue de forma extraordinaria: convertir la observación de un animal en una experiencia emocional profundamente humana. Y esa capacidad nos lleva a una pregunta aún más interesante. ¿Por qué sentimos compasión por un león que jamás existió? ¿Por qué una figura tallada en una roca sigue despertando empatía más de 2 siglos después de su creación? La respuesta tiene mucho que ver con la forma en que los seres humanos nos relacionamos con los animales y también con la manera en que los animales nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. A lo largo de este episodio hemos hablado de historia, de arte, de simbolismo y de observación animal, pero quizás la pregunta más interesante sea otra. ¿Por qué los seres humanos recurrimos una y otra vez a los animales para contar historias sobre nosotros mismos? Si observamos la cultura de cualquier época, encontraremos ejemplos por todas partes. Los leones representan valor, los lobos evocan libertad o peligro, las águilas simbolizan poder, los caballos sugieren nobleza, movimiento o resistencia. Incluso animales mucho más humildes aparecen constantemente en cuentos, leyendas, religiones, banderas, esculturas y pinturas. No es casualidad. Los animales forman parte de nuestra historia mucho antes de que existieran las ciudades, los estados o los monumentos. Durante miles de años compartimos con ellos el trabajo, la alimentación, el transporte y la supervivencia. Aprendimos a observarlos porque dependíamos de ellos.
y poco a poco comenzamos también a utilizarlos para explicar aquello que resultaba difícil expresar con palabras. El león de Lucerna es un ejemplo extraordinario de ese proceso. La escultura fue creada para recordar a unos soldados concretos en un momento histórico concreto. Sin embargo, la mayoría de las personas que la visitan hoy no conocen los detalles del asalto a las Tullerías. Muchos ni siquiera han oído hablar de los guardias suizos. Y aún así, la obra sigue emocionando, sigue funcionando, sigue transmitiendo algo. Eso ocurre porque el mensaje ha trascendido los hechos históricos que le dieron origen. Ya no observamos únicamente un homenaje militar, observamos sacrificio, lealtad, pérdida, vulnerabilidad, conceptos profundamente humanos que encuentran en el cuerpo de un animal una forma especialmente poderosa de ser representado. Existe además una paradoja interesante. Durante siglos, muchas representaciones artísticas mostraron a los animales únicamente como símbolos al servicio de los seres humanos. Eran herramientas narrativas, alegorías, recursos visuales. Sin embargo, cuando contemplamos el león de Lucerna, sucede algo diferente. El animal deja de ser un simple símbolo, se convierte en el centro emocional de la obra. La empatía que sentimos no nace únicamente de la historia de los soldados, nace también de la imagen del propio león, de su postura, de su herida, de su aparente agotamiento, y eso nos recuerda a algo importante. Nuestra relación con los animales nunca ha sido exclusivamente práctica. No se limita a la producción de alimentos, no se limita al trabajo, no se limita a la compañía. También existe una dimensión emocional y cultural que nos acompaña desde hace siglos. Los animales no solo han compartido nuestro mundo, han ayudado a construir nuestra forma de entenderlo. Quizás por eso este monumento resulta especialmente interesante desde una perspectiva veterinaria, porque en el fondo la profesión veterinaria también se sitúa en un lugar de encuentro entre dos realidades. Por un lado están los animales como seres biológicos, organismos con anatomía, fisiología, comportamiento y necesidades concretas. Por otro lado están los animales como parte de la experiencia humana, compañeros, símbolos, patrimonio cultural, fuente de alimento, inspiración artística y protagonistas de innumerables historias. A menudo pensamos en estas dimensiones por separado, pero obras como El León de Lucerna nos recuerdan que ambas están profundamente conectadas. No observamos a los animales únicamente con los ojos, también los observamos a través de la cultura, a través de los relatos y a través de las emociones que proyectamos sobre ellos. Y en ocasiones esa mirada compartida es capaz de generar obras que sobreviven durante generaciones. Más de 200 años después de que el escultor comenzara a tallar la roca de Lucerna, millones de personas siguen deteniéndose frente al mismo león. No lo hacen porque sea el más grande, ni porque represente la victoria, ni siquiera porque conozcan todos los detalles de la historia que lo originó. Se detienen porque reconocen algo universal, la fragilidad que existe incluso en aquello que parece fuerte. Y pocas imágenes expresan esa idea con tanta elegancia como este león silencioso que continúa descansando junto a un pequeño estanque en el corazón de Suiza. Y quizá sea esa la razón por la que Mark Twain quedó tan impresionado cuando lo contempló, porque no estaba observando únicamente una escultura, estaba observando una emoción convertida en piedra, y 2 siglos después, esa emoción sigue intacta. Cuando empezamos este episodio, hablábamos de turistas que llegaban a Lucerna hablando y que al encontrarse frente al monumento terminaban guardando silencio. Después de recorrer la historia de la obra, quizás resulte más fácil comprender por qué ocurre. Porque el león de Lucerna no impresiona por su tamaño, no impresiona por la complejidad técnica de la escultura y ni siquiera por el episodio histórico que recuerda. Lo que realmente permanece en la memoria es la sensación que deja, la sensación de estar contemplando algo vulnerable, algo que resiste, que se extingue y que aún así conserva su dignidad. Esa capacidad de transmitir emociones a través de un animal es precisamente lo que convierte esta obra en algo mucho más grande que un monumento conmemorativo. 2 siglos después de su creación, la mayoría de las personas que se detienen ante el león no lo hacen para recordar la Revolución Francesa. Lo hacen porque reconocen una emoción que sigue siendo universal. La fortaleza puede admirarse, el poder puede imponerse, la victoria puede celebrarse, pero pocas cosas generan tanta empatía como contemplar la fragilidad. Y eso es exactamente lo que hace esta escultura.
A lo largo de esta temporada hemos visto animales convertidos en héroes, como Balto. Hemos explorado el vínculo entre seres humanos y caballos a través del sanador de caballos. Hemos reflexionado sobre la ética profesional en Animal, sobre la observación científica en la Feria de Caballos, sobre el papel de los animales en el imaginario europeo con los músicos de Bremen y sobre los dilemas contemporáneos de la producción animal en Okja. Hoy hemos llegado a una obra distinta. No es una novela, ni una película, ni una serie. Ni siquiera es una historia protagonizada por un animal real. Es una escultura. Una escultura que demuestra hasta qué punto los animales han sido utilizados por las sociedades humanas para expresar ideas, emociones, valores que trascienden cualquier época. Y quizás por eso sigue resultando tan poderosa, porque el león que observamos en Lucerna nunca existió, pero aquello que representa sigue existiendo. Desde una perspectiva veterinaria, el monumento también deja una enseñanza interesante. Quienes trabajamos con animales sabemos que gran parte de lo que comprendemos sobre ellos nace de la observación. Aprendemos a interpretar posturas, movimientos, expresiones y comportamientos. Aprendemos a reconocer señales que no se expresan con palabras. Y en cierto modo, eso mismo ocurre frente a esta escultura. Nadie necesita explicar que el león está sufriendo. Nadie necesita traducir la emoción. La comprendemos porque hemos aprendido como especie a leer el lenguaje silencioso de los animales. Quizás sea una de las formas más antiguas de comunicación que observamos y también una de las más universales. Por eso, al terminar este episodio, me gustaría dejar una pregunta abierta. Cuando contemplamos el león de Lucerna, ¿sentimos compasión por los soldados a quienes representa? ¿O sentimos compasión por el propio animal? Y si ambas respuestas son posibles, ¿qué nos dice eso sobre la relación que mantenemos con los animales desde hace miles de años? Porque tal vez el verdadero poder de esta escultura no consista en recordarnos una batalla ocurrida hace más de 2 siglos. Tal vez consista en recordarnos algo mucho más cercano, que a veces necesitamos mirar a un animal para comprender mejor lo que significa ser humano. Hasta aquí Trazos de Veterinaria, un podcast de Raúl Pérez Caballero de la Universidad de León para Cultura Plus, con el que descubrirás que el arte también puede acercarte a la veterinaria y la